El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús. Se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Y diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió: paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así os envío yo a vosotros. Y dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengáis, les quedan retenidos. Palabra del Señor. El pasado día 5 de abril celebrábamos la Pascua de Cristo resucitado. Desde entonces hasta el día de hoy han pasado 50 días. 7 semanas de 7 días, 49 y hoy 50. Y la Iglesia celebra el misterio de Pentecostés, de la venida del Espíritu Santo, que no es algo que ocurrió hace ya muchísimo tiempo, sino que es una fiesta que es permanente. Por eso, desde Alaska hasta el Japón, desde Noruega hasta la Patagonia, todos los que nos sentimos cristianos, hoy celebramos con mucho gozo que hemos sido bautizados por el Espíritu, que ahora explicaremos, lo cual nos impulsa y nos mueve a constituir una sola familia. Pero fijaros bien, en la Iglesia Católica no es fácil hablar del Espíritu Santo. Hace más de 50 años, entonces era un famoso dominico, se llamaba Rollo Marín, escribió un libro que se titulaba El Gran Olvidado y hablaba de cómo en la Iglesia Latina nos hemos olvidado del Espíritu Santo. Han pasado 50 años y ya no podemos hablar lo mismo, decir lo mismo. Hoy ya no podemos decir que el Espíritu Santo sea el gran olvidado, porque por el movimiento ecuménico, por los movimientos pentecostales, es algo que se ha estudiado y que se ha llevado al corazón de la Iglesia. Sin embargo, muchos de nosotros podemos decir todavía lo que dijeron aquellos que aparecen en Hechos de los Apóstoles. Nadie nos ha hablado del Espíritu Santo. ¿Es que existe el Espíritu Santo? ¿Quién es el Espíritu Santo? Me parece que merece una pequeña explicación para que entendamos de qué se trata. A la pregunta de quién es el Espíritu Santo, tenemos que decir: el Espíritu Santo pertenece a una de esas realidades que no son visibles. Un materialista dirá que todo lo visible es lo único que existe solamente, lo único que existe es lo visible, pero eso no es cierto, porque hay realidades que no son visibles y que existen. Por ejemplo, el tiempo. Vaya si no existe el tiempo. Por ejemplo, el olor. Incluso que a algunas personas les mueve. Por ejemplo, la electricidad. No se ve, pero anda que no mueve cosas. Es decir, hay realidades que no se sitúan a un nivel así de que puedo palpar, pero existen. El Espíritu Santo pertenece a una de estas realidades. Y no es simplemente una energía cósmica, indefinida, anónima, que está por ahí pululando, no es eso.
Ni siquiera es un fruto de nuestra imaginación, que nosotros nos hemos puesto a pensar y entonces se nos ha ocurrido inventarnos al Espíritu Santo. Tampoco es eso. El Espíritu Santo es una persona, como dice San Pablo, que ha sido derramada en nuestros corazones. Es alguien que puede llegar donde no llegan los demás, al centro de mi corazón. Para explicarlo esto, yo creo que nos puede ayudar el simbolismo de la palabra. La palabra no se ve, la palabra que hablamos no se ve. Sin embargo, a través de la palabra es posible que dos personas conectemos, que recibamos información, que recibamos incluso afecto. Está en ambos, no se ve, pero nos alcanza, nos llega al fondo. De tal manera que un insulto me afecta y me mueve, y un elogio o una palabra de cariño ciertamente me cambia la vida. El Espíritu Santo se sitúa allí, nos alcanza en el fondo de nuestro corazón y es una persona anónima. No le gustan los protagonismos. Es humilde. Es como la luz. La luz no se ve, pero gracias a la luz podemos ver las cosas iluminadas. ¿No es cierto? La luz no se ve, no vemos la luz. Sin embargo, nos reconocemos unos a otros. Sabemos que ahí hay un pasillo y puedo pasar por ahí y no puedo pasar por aquí. La luz me lo permite. Me lo permite. Por tanto, es la persona, diríamos, como que se esconde. Y tenemos que acudir a los símbolos para hablar de él. Es como una paloma, pero no es una paloma. Es como el fuego, pero no es el fuego. Es como el viento, pero no es el viento. Es otra cosa distinta, es otra realidad que se le reconoce por los efectos que produce en nosotros. Al Espíritu Santo le reconocemos presente en la medida en que nosotros experimentamos algún cambio en nuestro corazón. ¿Cuáles son los cambios que produce el Espíritu Santo? Fundamentalmente dos. Dos efectos. Por eso, dos efectos que tenemos que buscar y tenemos que dejar que alienten en nuestro corazón, porque el peligro sería que si ya el Espíritu Santo no es el gran olvidado, sí que pueda ser el gran desactivado, porque no le permitimos que opere a través de nuestro propio corazón. ¿Cuáles son esos dos efectos? En primer lugar, hay un efecto de luz. Me explico. Me hace pasar de la confusión, de la oscuridad, de la duda, a la luz, a la claridad, a la comprensión de las cosas, ¿no? Cuando viene el Espíritu Santo, por ejemplo, me hace entender el sentido de la cruz. La cruz es salvadora. Cuando viene el Espíritu Santo, me hace entender y me hace conocer a Dios, como dice la segunda lectura, ¿no? El Espíritu en vosotros, en vuestro corazón, os hace decir, Jesús es el Señor. No sencillamente que Jesús es un personaje que existió, sino que Jesús es mi Señor. Eso el Espíritu Santo lo hace. El Espíritu Santo me hace entender la palabra de Dios y cuando la escucho no es simplemente una historia pasada que no me dice nada, sino que me alcanza, que ahí hay algo que me está diciendo Dios para mi corazón y para mi vida y que es muy importante tenerle en cuenta. El Espíritu Santo es aquel que nos hace caer en la cuenta de que la división y el odio entre nosotros no nos conduce a nada. Es una fuente de sufrimiento, aunque aparentemente yo tenga razón. El Espíritu Santo es aquel que en medio de las crisis de fe nos hace caminar hacia adelante, que tiene un sentido y que Dios va a proveer. Y seguimos adelante. El Espíritu Santo es que pone en mi corazón la luz de la confianza. No sé cómo se va a arreglar esto. Sin embargo, yo me fío y me fío de que Dios hará sacar de estas circunstancias de mi vida un fruto bueno. No sé cómo lo hará, pero confío. El Espíritu Santo me da esa luz. Es esa luz. El Espíritu Santo es esa luz que me hace ver que el otro o la otra son mis hermanos. Pero no solamente hace esto el Espíritu Santo, sino que también el Espíritu Santo tiene un segundo efecto.
El segundo efecto es la moción que se dice, o dicho con otras palabras, despierta en nosotros no solamente el conocimiento de lo que es bueno y está bien, sino que me mueve desde dentro a hacerlo. Es como un impulso interior. Es como algo que me agrada, me atrae y me fascina, y entonces como desde dentro y sin forzarme, me mueve a hacerlo. Pongo por caso. El Espíritu Santo es el que mantiene la fidelidad en mi matrimonio, a pesar de las dificultades. Se van superando. El Espíritu Santo es el que despierta en mí la sed de Dios y voy a buscarlo. El Espíritu Santo es el que me hace respetar la diversidad. Los otros no tienen que ser como yo quiero que sean, no tienen que pensar como yo pienso, no tienen que comportarse a mi manera. Respeto la diversidad. El Espíritu Santo es el que me mueve a servir. El que me pone cerca a gente pobre e inmediatamente mueve mi corazón para ponerme al servicio. Eso lo hace el Espíritu Santo. No es un esfuerzo voluntarista, es algo que me sale de dentro. El Espíritu Santo me lleva a no hacer mal a nadie, a no hablar mal de nadie, a no tomar nada de nadie, no quitarle nada, a no juzgar a nadie. Me sale de dentro ser repartidor de verdad y de bondad. El Espíritu Santo es el que me ayuda a superar los malos deseos, porque tengo malos deseos. Tengo deseo de venganza. Tengo deseo de que las cosas le vayan mal a aquel que parece que es mi enemigo. Tengo deseo de apartarme de Dios y de la Iglesia. Tengo muchos deseos que van en contra de Dios. El Espíritu Santo me da la fuerza para resistir esos embates y seguir adelante. El Espíritu Santo me entrega el deseo de decir siempre la verdad, de no mentir, por pequeña que sea la mentira. Voy a decir siempre la verdad. La verdad me hace libre. No tengo que disimular, no tengo que decir medias verdades, digo la verdad. Todo esto lo llevamos dentro, ¿es cierto? Decía el poeta Antonio Machado, en unos famosísimos versos de su autorretrato, el siguiente verso que me parece que da al pie con lo que es el Espíritu Santo. Decía el poeta: a distinguir me paro las voces de los ecos, para reconocer en todas ellas solamente una, la voz del Señor, que como maestro interior me está hablando desde dentro. Mirad, esa voz la llevamos todos dentro, porque todos hemos sido bautizados. Y por encima de la cáscara de las preocupaciones, de los problemas, de las dificultades, de los resentimientos, de todo, por debajo está la voz de Dios que me está llamando al corazón y me está... ¿Seré capaz de escucharla? Hoy hay muchos males en el mundo, hoy hay muchos problemas en el mundo. La sociedad española también está quebrantada con los últimos acontecimientos. ¿Qué podemos hacer nosotros por este mundo? A nosotros nos toca una sola cosa, ¿no? Ser generadores de paz allí donde estemos. Como decía Gandhi, la paz en el mundo no acontece si no hay antes corazones que estén en paz. Si yo soy un hombre o una mujer de paz, con la paz esta que el Señor resucitado dice a los discípulos por 2 veces, si yo soy así, yo genero paz en medio del mundo. Contribuyo con una molécula, pero muy importante, para hacer posible que la paz en el mundo advenga cuanto antes. Bueno, todo esto que estoy diciendo, como podéis caer en la cuenta, esto no es fruto de nuestro esfuerzo. Esto no lo podemos conseguir, pero sí lo podemos pedir. Entonces, hoy que es un día de Pentecostés, vamos a hacer unas invocaciones especiales al Espíritu Santo. Y las vamos a hacer incluso, diríamos, dramatizándolas un poco.
hay un grupo de 7 personas, los 7 magníficos que lo he dicho, que les pido por favor que suban arriba. Bien, a cada una de estas personas a las que agradecemos mucho que se coloquen aquí delante de nosotros, el monaguillo Manuel le va a repartir a cada una de ellas una vela de color naranja. Y ahora, desde el cirio pascual, Jesucristo resucitado, que lo hemos estado teniendo presente y delante durante toda la Pascua, vamos a encender un pebetero, el pebetero de fuego, que simboliza de alguna manera lo que ocurrió en Pentecostés. El Espíritu Santo no es fuego, pero el fuego nos ayuda para entender que el Espíritu Santo está en medio de nosotros. Y a continuación iremos haciendo 7 invocaciones. Yo mismo indicaré cómo la vamos haciendo, pero antes encendemos el fuego. Haremos 7 invocaciones. Yo nombro con un nombre de la secuencia al Espíritu Santo y uno de los hermanos enciende una vela. Hago la invocación, baja la vela y después pasamos a la siguiente invocación. Podemos permanecer sentados. Primera invocación. Repitan todos conmigo. Ven, Padre de los pobres. Ven a sostener la fe de tantas personas de nuestra comunidad latina que viven cansadas, preocupadas o desanimadas. Viven así por las dificultades de cada día. Fortalece a quienes se sienten solos y lejos de su tierra y de su familia. A quienes trabajan duro y apenas llegan a fin de mes. A quienes buscan un empleo digno y no lo encuentran, a quienes viven con miedo, incertidumbres o tristeza. Enséñanos a confiar en que Dios no abandona nunca a sus hijos y a sus hijas, aunque el camino se haga oscuro y pesado. Que nuestra fe no se apague en medio de sus luchas de la vida. Cantamos. Segunda invocación. Ven, dador de dones. Todos. Espíritu Santo, haz que Jesús sea siempre el centro de nuestra comunidad y de nuestras familias. Que en medio del trabajo, las prisas y las preocupaciones, no perdamos el gusto por el Evangelio ni la alegría de seguirte. Que nuestras fiestas, nuestras reuniones, que nuestra manera de vivir acerquen a todos al corazón de Jesús. No permitas que el cansancio, el pecado, la rutina o las heridas nos aparten del mandamiento del amor y de perdón. Cantamos. Santo. Santo.
Tercera invocación. Ven, luz de los corazones. Ven, de los corazones. Abre nuestros oídos para escuchar el dolor silencioso de tantas personas que viven cerca de nosotros. Matrimonios heridos, padres y madres preocupados por sus hijos, jóvenes que se sienten perdidos, personas mayores que cargan su soledad en silencio, migrantes que echan de menos su país y su gente. Haznos una comunidad cercana, sencilla y acogedora, donde nadie se sienta extraño ni olvidado. Danos esperanza para mirar el futuro sin miedo y con valentía, para seguir sembrando buena vida en medio de este mundo. Ven Espíritu Santo, Espíritu Santo. Cuarta invocación. Ven, Consolador buenísimo. Purifica nuestro corazón y el corazón de tu Iglesia y el de esta comunidad latina de Vic. Líbranos de los juicios, las divisiones entre nosotros, las indiferencias, el despotismo. Enséñanos a reconocernos frágiles y necesitados unos de otros, que aprendamos a caminar con humildad, ayudándonos mutuamente, compartiendo lo poco o lo mucho que tenemos, que nunca nos creamos mejores que nadie, porque todos necesitamos misericordia, consuelo y amor. Quinta invocación. Ven, dulce huésped del alma. Dulce huésped del alma. Enséñanos a mirar como miraba Jesús, que sepamos descubrir el sufrimiento escondido detrás de muchas sonrisas, que aprendamos a acercarnos a quien llora en silencio, a quien vive enfermo, a quien está deprimido, a quien se siente rechazado, a quien carga problemas familiares o duras heridas del pasado. Haznos más humanos, más sensibles, más compasivos. Que seamos una comunidad que comparte sus bienes espirituales y materiales. Que seamos un lugar donde las personas encuentran escucha, abrazo, comprensión, conversión y esperanza. Espíritu Santo, Espíritu Santo. Sexta invocación. Ven, dulce refrigerio. Refrigerio. Haz de nuestra comunidad latina del Templo Claret de Vic una familia de fe y de puertas abiertas a todos, todos, todos. Que nadie venga aquí y se sienta solo. Que nadie venga aquí y se sienta maltratado o marginado. Que sepamos acompañar, animar y sostener la vida de los que más sufren. Que sepamos comprender a los pecadores. Danos la alegría de servir, de compartir, de caminar juntos. Y que aun en medio de las dificultades nunca perdamos la esperanza ni la certeza de que Dios sigue haciendo buenas y nuevas todas las cosas. Séptima invocación.
Ven, gozo en el llanto. Ven, gozo en el llanto. Mira con amor a nuestra comunidad latina. Acompaña a las familias que viven entre esfuerzos, esperanzas y nostalgias. Fortalece a nuestros niños y niñas. Anima a los jóvenes. Sostén a los matrimonios. Consuela a nuestros mayores. Sana a nuestros enfermos. Líbranos de la división, de la indiferencia y de todo aquello que enfría el amor fraterno. Que nadie se sienta extranjero en esta casa. Que nadie se sienta privado de tus consuelos, para que la alegría del Evangelio habite siempre en nuestros corazones y se irradie desde esta comunidad al mundo entero con nuestras palabras y con nuestro testimonio. Nos ponemos ahora todos de pie. El libro. Y ahora, con las velas encendidas de la fe y con nuestra fe encendida también, vamos a recitar el credo de forma dialogada, como hicimos en la vigilia pascual. A cada pregunta que el hermano sacerdote hace, respondemos todos en primera persona del singular. Con fe, sí creo. Hermanos, hermanas, ¿creéis en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna? Sí, creo. ¿Creéis en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí, creo. ¿Creéis en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que nació de la Virgen María, murió, fue sepultado, resucitó de entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre? Sí, creo. Que Dios Todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos regeneró por el agua y el Espíritu Santo, y nos concedió la remisión de los pecados, nos guarde en su gracia, en el mismo Jesucristo nuestro Señor, para la vida eterna. Amén. Bueno, ahora Manuel el monaguillo, podéis apagar las velas, recoge las velas en el plato, aquí, vale. Bien, pues agradecemos también el servicio que nos prestan nuestros hermanos, que ha ayudado también a dar un poco más de intensidad a nuestra celebración. Muchas gracias. Continuamos la celebración de la Eucaristía con la presentación de dones. Ilumíname, Señor, con tu Espíritu. Transfórmame, Señor, con tu Espíritu. Ilumina